Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ana Llueva y soy adjunta a la rectora para el desarrollo de microcredenciales universitarias en la Universidad de Zaragoza. Quiero comenzar dándoles la bienvenida y también agradeciendo en nombre de la universidad, en nombre de la rectora Rosa Bolea, que hoy no ha podido asistir, aunque tenía realmente muchísimo interés, y también a título personal su presencia en este acto de presentación institucional de la microcredencial universitaria en geopolítica aplicada a la empresa, que es fruto de la colaboración entre la Universidad de Zaragoza en el ámbito académico y en el militar con el Ministerio de Defensa y también de la colaboración en el ámbito empresarial. Quiero, por tanto, hacer también un agradecimiento especial a los miembros de nuestro equipo de gobierno que se encuentran hoy aquí y a las distintas autoridades civiles y militares que están representando a instituciones y empresas que han querido acompañarnos hoy. Su presencia, yo sí que creo que lo que hace es reforzar el valor de esta microcredencial y el trabajo conjunto que la ha hecho posible. Y, por supuesto, ya desde el inicio quiero agradecer también al teniente general retirado, don Francisco José Campampols, que nos acompaña para impartir la conferencia de inauguración, que hoy estoy segura será excelente. Me acompañan en esta mesa las personas que han sido clave en el impulso y el diseño y también el desarrollo de la microcredencial universitaria. Permítanme presentarlas por orden de intervención y también agradecer a cada una de ellas su papel en este proyecto formativo. En primer lugar, don José Antonio Mayoral, actual asesor de la rectora para Asuntos Institucionales, impulsor de esta formación durante el mandato anterior, como saben, como rector de nuestra universidad. Su visión y su compromiso fueron, yo creo que, determinantes para poner en marcha esta iniciativa, así que muchas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí y también por seguir acompañando este proyecto. A continuación, el coronel don Victoriano Blanco, delegado de Defensa en Aragón, a quien agradezco especialmente el impulso de la iniciativa desde el Ministerio de Defensa. Y permítame que nombre también especialmente a su antecesor, el coronel Conrado Cebollero, que no nos ha podido acompañar hoy, ¿verdad?, pero inició esta colaboración y me consta que también se ha implicado de forma decisiva y muy activa en el diseño de este programa formativo. Creo sinceramente que la cooperación institucional es esencial para que estas formaciones tengan un impacto real. También nos acompaña doña María Luisa Feijóo, directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, que ha facilitado la financiación del programa en el que se enmarca esta microcredencial. Es el Plan de Acción para el Desarrollo de Microcredenciales Universitarias en España, que se conoce como Plan Microcreds, y que cuenta con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Le agradecemos su presencia y, sobre todo, yo quiero decir, el respaldo y las facilidades que desde su departamento nos han dado a la universidad para implementar este plan en Gobierno de Aragón. Y, por último, don José Antonio Laínez, director académico de esta microcredencial, profesor de la Universidad de Zaragoza y persona que ha coordinado con rigor y con entusiasmo, aunque también yo creo que el entusiasmo ha estado por todas las partes, ¿no? Quería destacarlo en este caso, para desarrollar este curso. Gracias, José Antonio, sobre todo por aceptar este reto, que ha sido un reto, y por tu dedicación. Y yo creo que la que ha sido y la que todavía sé, porque me consta que esto es muy complicado. Permíteme también que incluya en este agradecimiento al codirector, a Emilio Martín, que también nos acompaña hoy. Bien, pues antes de darles la palabra, que lo hago enseguida, me gustaría situar brevemente el contexto de esta iniciativa, destacando así su relevancia. Esta es una formación sin precedentes en España, que se dirige a directivos ante esta nueva realidad geopolítica global y que además se desarrolla en una modalidad también muy novedosa, la modalidad de microcredencial, que se enmarca en ese impulso estratégico que la Unión Europea viene realizando para promover microcredenciales como herramienta clave en el aprendizaje a lo largo de la vida y así dar respuesta a demandas de la sociedad, demandas profesionales y también del entorno tecnológico. Las microcredenciales son formaciones breves, son formaciones muy específicas que están orientadas al desarrollo de competencias concretas
y también a la adquisición de conocimientos y de habilidades que además se reconocen de una manera muy flexible y muy ágil y que cuentan con una certificación digital verificable. En este sentido, la microcredencial que hoy presentamos cumple con todos estos criterios, por supuesto, y concretamente esta microcredencial, como todas las que emite la Universidad de Zaragoza, se emitirá en formato digital en la plataforma europea Europass, utilizando un estándar europeo que facilita la interoperabilidad de los datos y con un formato que garantiza su trazabilidad, la transparencia y el reconocimiento en toda la Unión Europea y, por supuesto, en el sistema universitario español. En este ámbito, la Universidad de Zaragoza es líder en el desarrollo e implantación de microcredenciales. Hemos emitido más de 6.000 en el año pasado y este año, 2024 y 2025, todas ellas emitidas en la plataforma europea Europass, con un despliegue técnico que es de desarrollo propio y que nos ha posicionado como un referente en el sistema educativo superior en España. Como ya les he indicado, la microcredencial que hoy presentamos se enmarca dentro del Plan de Acción para el Desarrollo de Microcredenciales Universitarias, el Plan Microcreds, y quiero subrayar que esta microcredencial es, sin duda, una de las más potentes que estamos desarrollando en la Universidad de Zaragoza en este plan, tanto por la calidad y la profundidad de sus contenidos como por los recursos y la colaboración institucional que se ha invertido en ella, puesto que además se enmarca dentro del convenio que la Universidad de Zaragoza tiene con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de actividades más amplias. Así que a partir de aquí voy a ceder la palabra a quienes han hecho posible este proyecto. En primer lugar, a José Antonio Mayoral, por favor. José Antonio. Muchas gracias, Ana, compañeros de la mesa, personas que nos acompañáis y, sobre todo, bienvenido al general Campoampols. Gracias por venir otra vez a este Baraninfo a ilustrarnos sobre cosas que tú conoces también. Como todos saben, es un buen conocedor de Zaragoza, de Aragón y de nuestra universidad, porque no en vano fue director de la Academia General Militar de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues poco más que decir. La formación a lo largo de la vida es algo que está en nuestra ley orgánica de universidades, por lo tanto, forma parte de las obligaciones de las universidades en este momento. Es algo que Europa quiere reconocer. De hecho, como ha dicho la adjunta a la rectora, las credenciales que se emiten tienen reconocimiento europeo. Y aparte de todo esto, es algo que es necesario impulsar. Si está ahí es porque es necesario. Es necesario impulsar porque en este mundo tan cambiante, y tanto desde el punto de vista geopolítico como tecnológico, hay que estar formándose toda la vida. Esto nadie va a negarlo. La sociedad va a progresión geométrica y la formación es imprescindible. Por esto, el plan Microcred y por esto esta necesidad de hacerlo. Y se puede hacer de varias maneras. Desde luego habrá microcredenciales que surgirán solo de la universidad, surgirán de propuestas de las personas de la universidad, pero también deben de surgir de la sociedad. Y esto es lo que aquí reflejamos. En la Universidad de Zaragoza se propuso, cuando llegó la microcredencial, empezar a trabajar no solamente interna, sino externamente. Se han generado muchas credenciales con la Cámara de Comercio directamente, es decir, las empresas directamente tienen formación, requieren formación, precisan formación. La universidad tiene que estar para que el título sea un título europeo y reconocido. Bueno, y se está trabajando con ellas. Microcredenciales directamente con empresas que nos piden hacer formación, que ellas ponen su parte de formación, nosotros la nuestra, y microcredenciales con instituciones. Y esta es especialmente interesante, porque con el Ministerio de Defensa hace mucho tiempo que tenemos un convenio, que venimos colaborando. No en vano compartimos titulación con la Academia General Militar, es obligatorio colaborar, pero colaboramos mucho más allá. La Cátedra de Sanidad Militar está ubicada en Zaragoza por decisión del Ministerio y por el trabajo de la Delegación de Defensa en Aragón, que constantemente está sintiendo y está haciendo sentir esta colaboración muy estrecha entre las instituciones, la Universidad y el Ministerio de Defensa. Al coronel Cebollero y a mí nos pareció interesante un día que el general Campoampols impartió aquí una excelente conferencia sobre la situación de Ucrania, su pasado, su presente y su hipotético futuro.
vimos allí efectivamente como una crisis que nos había llegado se entendía muy bien desde el punto de vista de una visión geopolítica de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Y los dos que estábamos en la conferencia decimos, esto sería muy bueno que la gente que es responsable del comercio exterior, la gente que es responsable de los flujos de dinero, la gente que es responsable de cómo la economía depende de esto, lo entendiera también como lo hemos entendido nosotros en una hora de charla. Y efectivamente, hablamos con el profesor Lainez, que es el que se ocupaba de dar esta formación en la Universidad de Zaragoza. Me pareció muy interesante. Yo ya me aparté, porque yo de esto sé muy poco, pero él con el coronel Cebollero, con más gente de defensa y con representantes de las empresas e instituciones financieras, de las instituciones empresariales, comenzaron a trabajar en un formato que yo creo que es interesante, sobre todo porque es un formato, a nadie se le oculta que necesario y novedoso. Es algo que es pionero en España, que es una microcredencial, ahora nos lo explicarán los autores, yo creo muy importante, tenemos muchísima ilusión en ella porque es diferencial. Y además, esto que estamos haciendo hoy refleja algo que, aunque parezca mentira, es lo normal, que las instituciones cambian de quien las representa, pero que el trabajo de las instituciones sigue. Ni el coronel Conrado Cebollero, que es ahora delegado de defensa, tenemos al coronel Blanco, ni yo soy rector, tenemos a Rosa Bolea, que no nos puede acompañar. Tanto el coronel Blanco como la rectora Bolea han seguido trabajando con el mismo entusiasmo para que algo que no depende de personas sino de instituciones hoy en día sea una realidad. Esto me gusta señalarlo porque parece que todo es al revés. Y sin embargo, esto que pasa hoy es afortunadamente lo normal entre instituciones que quieren ser serias y que en este caso no son. O sea que muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias, coronel Blanco, por el apoyo que brindáis a la sociedad aragonesa y a esta institución que me tocó presidir hace unos años y que estamos muy felices de ver esto cristalizado. Muchas gracias, José Antonio. Coronel Blanco. Con su permiso, mi general. Estimadas autoridades civiles, académicas y militares, señoras y señores, quisiera en primer lugar agradecer el lugar privilegiado que se me da en esta tribuna, en esta mesa, como representante del Ministerio de Defensa, poniendo así en valor el apoyo que desde el Ministerio de Defensa se va a dar al desarrollo del curso de Geopolítica aplicada a la empresa. Esta es una muestra más, como hemos visto, de las magníficas relaciones institucionales con la Universidad de Zaragoza, que tiene una trayectoria consolidada y que va mucho más allá de las simples palabras y los buenos gestos. De hecho, quedan refrendadas en el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Zaragoza, cuya renovación se abordará este año y que ha dado frutos tangibles y valiosos en los campos tales como la colaboración en actividades docentes, actividades de difusión de cultura de defensa o prácticas de alumnos en unidades, y también puede dar en un futuro frutos abriendo puertas para la investigación en diferentes campos y áreas del conocimiento. El desarrollo de este curso será sin duda una muestra más, creo que especialmente importante, de esa colaboración fructífera y recogerá el testigo de otras iniciativas pasadas y presentes, pasadas tales como el Máster de Seguridad Global y Defensa de esta misma facultad, que yo tuve la oportunidad de cursar, teniendo como directora del mismo en aquel entonces a la catedrática Claudia Pérez Forniés, ahora consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón. Me siento, por tanto, y humildemente, antiguo alumno de esta facultad y por ello doblemente honrado de poder estar aquí dirigiéndome a usted. Tuve las primeras noticias de este curso a través de mi predecesor, el coronel Conrado Cebollero, quien sé que se había implicado activamente en la génesis del mismo una vez que desde la universidad se le había invitado a ello. Justo es reconocer los buenos oficios de quienes nos precedieron, motivo por el que no dudo en reseñarlo públicamente, del mismo modo que felicito y agradezco el apoyo al entonces rector magnífico de esta universidad, don José Antonio Mayor. Al poco de hacerme cargo del puesto de delegado de defensa, tuve la ocasión de conocer al profesor José Antonio Laínez, entusiasta padre de la criatura, con quien ha sido un placer trabajar para concretar cómo podía y convenía materializar el apoyo y la colaboración del Ministerio de Defensa. Yo personalmente me confieso también entusiasta de esta iniciativa y así lo plasmé en la propuesta que realicé al Ministerio de Defensa,
valorándola como muy positiva por razones de oportunidad, de relevancia y por ajustarse, a mi criterio, a los objetivos de la política de difusión de la cultura de seguridad y defensa. Oportuna por cuanto llega en un momento histórico convulso, de aparente reconfiguración de las relaciones internacionales, en el que la geopolítica adquiere cada vez más importancia como disciplina necesaria para comprender el comportamiento político a nivel internacional, para entender las dinámicas de poder y las interacciones entre Estados y actores en el contexto global y cómo estas interacciones pueden afectar a nuestras sociedades o, como es el caso, nuestras empresas. Relevante por el foro y por la audiencia. No me cansaré de decirlo, como lo he dicho anteriormente en la rueda de prensa. El exceso de oportunidad se torna en ocasiones en oportunismo y da pie a que la tribuna pública, transformada en plaza pública en ocasiones, se llene de voceros que de todo saben y de nada entienden, rápidos en el uso de la palabra, pero no necesariamente poseedores de sólidos argumentos. Así que, humildemente, consideré que este curso habría de ser especialmente relevante por desarrollarse aquí, en la universidad, casa del estudio, el conocimiento, el debate y el pensamiento crítico, donde habrían de acudir ponentes y conferenciantes de contrastada solvencia intelectual y donde consideraba que nosotros podíamos apoyar. Y, como dije, también relevante por la audiencia objetivo, que está llamada a tener un papel destacado en la toma de decisiones directivas y estratégicas. Al hilo de lo dicho, de la importancia que considero que tiene este foro y que tiene la audiencia, me permito citar lo dicho por la secretaria de Defensa recientemente, de que no habrá defensa sin ciencia y no habrá soberanía sin tecnología propia. Y yo me permito añadir que no habrá tecnología propia sin universidad y empresas públicas, estas últimas como parte de una robusta base tecnológica e industrial de la defensa que necesita. Como señalé anteriormente, considero este curso adecuado a los objetivos de la política de cultura defensa, parte intrínseca de la seguridad nacional, que no es en absoluto exclusiva ni de las Fuerzas Armadas ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que es de la sociedad en su conjunto, que tiene por objeto aumentar el conocimiento, la sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la seguridad nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, del esfuerzo de los actores y organismos todos implicados en su salvaguardia y la corresponsabilidad de todos estos actores, y como digo, es toda la sociedad en su conjunto, en las medidas de anticipación, prevención, análisis, reacción, resistencia y recuperación. Así pues, desde el Ministerio de Defensa se mostraron más que gustosos en contribuir de una forma que sea una contribución que apoye la interdisciplinaridad y la consistencia de este curso, como un actor más de los que vamos a estar aquí presentes, materializando el apoyo con ponentes y con conferenciantes en activo, dedicados a diversas disciplinas y cometidos, desde el pensamiento estratégico a las labores operativas de alto nivel. Y tendremos, en definitiva, el apoyo de la División de Coordinación y Estudios de la Seguridad y Defensa, del Instituto de Estudios Estratégicos, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Mando Conjunto de Ciberespacio y del Estado Mayor Conjunto. Y si hiciera falta más, pues también lo pediría. En fin, termino ya diciendo que esperando que nuestra colaboración esté a la altura de las circunstancias y deseando el mejor de los éxitos a esta iniciativa, termino ya dando las gracias al equipo rectoral anterior, al presente, por esta invitación para colaborar y por las magníficas relaciones que seguiremos cultivando, así como mi más sincera enhorabuena a quienes han dedicado su tiempo y su esfuerzo a que este curso esté próximo a ver la luz. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, Victoriano. Directora General. Sí. Gracias, Ana. Bueno, buenos días, autoridades militares, civiles, directores del curso, miembros todos de la comunidad universitaria. Bueno, pues es un gusto y un placer estar hoy aquí con vosotros y poder expresaros pues, nuestro apoyo desde la Consejería de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón. Estamos aquí para visibilizar la importancia que tienen estas microcredenciales dentro del panorama universitario, ¿no? Y de la nueva forma a la que tenemos que adaptarnos desde la universidad para poder realizar esta formación. Como ha dicho Ana, y por no repetir, bueno, sabemos todos más o menos lo que es una microcredencial, pero yo quiero destacar los números que ha dicho Ana, ¿no? La universidad ha sido pionera, ha hecho ya un esfuerzo tremendo en la formación de este tipo de microcredenciales, de este tipo de acreditaciones, y durante este 2026 todavía tenemos mucho más, ¿no? Tenemos que formar 1.560
de aquí hasta septiembre del 26. Entonces entiendo que todos, la implicación de todos, de toda la comunidad universitaria va a ser importantísima para enfrentarnos a este reto. En un contexto social, pues como hemos dicho, como han expresado también desde la mesa, con estos cambios vertiginosos, donde la tecnología, las nuevas dinámicas laborales nos van a exigir cada vez una formación continua, flexible y actualizada. Y ahí es donde tenemos que estar. Las microcredenciales responden a este tipo de desafíos. Son, como hemos dicho, son certificados breves que permiten no solamente a los estudiantes, sino a toda la sociedad adquirir habilidades muy concretas y que se puedan demostrar conocimientos en un corto espacio de tiempo. Las universidades ya no solamente vamos a tener que dedicarnos a nuestros grados tradicionales, sino que tenemos que construir este tipo de trayectorias de aprendizaje personalizadas y adaptadas a las necesidades reales de los individuos, de la sociedad y, por supuesto, del mercado laboral. Entonces, para mí eso es uno de los principales retos que tienen estos programas y estas formaciones. Entonces, entiendo la labor que tienen los codirectores junto con la persona responsable de las microcredenciales, porque este tipo de cosas que parece sencillo y parece que todos tenemos en la cabeza, ¿no?, que tenemos que acoplar la formación con la demanda del mercado, cuando lo tenemos que trasladar a programas concretos, pues ahí surgen las dificultades. Entonces, yo entiendo que desde la universidad se está haciendo ese esfuerzo por conocer las necesidades, por ver cómo podemos impulsar la empleabilidad y cómo vamos a poder fomentar este aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Desde nuestras universidades tenemos esa responsabilidad y, bueno, tenemos que tener la capacidad de poder liderar ese tipo de transformación. Estas microcredenciales son una oportunidad para abrir estas puertas, colaborando con el sector productivo, impulsando la innovación curricular y atendiendo, pues, a una población estudiantil más diversa y dinámica. Tenemos que dejar atrás un poco la visión tradicional de una formación como algo muy lineal y muy rígido y saber adaptarnos a estos procesos mucho más ágiles y más importantes y más inclusivos para la sociedad. Es un puente entre lo académico, lo social y la realidad profesional. Entonces, a mí eso me parece súper importante y es una de las cosas que más atracción me produce y me gusta de este programa de microcredenciales universitarias. De hecho, dentro de este contexto, elegir cuál es la formación y es el reto que tiene, por supuesto, Ana, la Universidad de Zaragoza, y hoy yo quiero destacar la felicitación para esta microcredencial que se presenta hoy. Entonces, además, o sea, esta de felicitar a los dos directores, por supuesto, me parece que es una oportunidad tremenda y muy bien elegido, ¿no?, este tema de geopolítica aplicada a la empresa. En un mundo como, bueno, yo creo que sabemos todos los que nos dedicamos a la economía, más interconectado y dinámico, las decisiones empresariales no pueden desvincularse de un contexto geopolítico global. Esta microcredencial en concreto, yo he estado mirando un poco el programa, ofrece unas herramientas analíticas clave para comprender cómo los conflictos internacionales, las políticas comerciales, van a afectar a las estrategias, a las inversiones y a la operativa de las organizaciones empresariales. En ese contexto global donde estas tensiones, pues, lo estamos viviendo, ¿no?, todos los días ahora mismo, requieren que las empresas también utilicen nuevas técnicas, nuevas habilidades y requieren una lectura de cómo tiene que ser la estrategia del mundo y encajarlo con su plan empresarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una oportunidad única y felicitar, por supuesto, a los dos codirectores por el programa tan exhausto y tan interesante que habéis podido realizar. Creo que la geopolítica ya no es solo competencia de diplomáticos o de gobiernos, es una herramienta fundamental para anticipar riesgos, identificar oportunidades y adaptar decisiones empresariales a tiempo real. Entonces, eso me parece muy relevante en esta microcredencial que se presenta hoy. Por supuesto, pues eso, felicitar el trabajo conjunto que se realiza desde el rectorado para la puesta en marcha de esto y la participación, que yo creo que es muy interesante, que la participación y la respuesta que se ha tenido desde las distintas facultades para comprometerse en algún tipo de este tipo de formación y eso es un poco lo que quería destacar hoy.
Así que mi más cordial felicitación y espero de verdad que este curso empiece bien y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. José Antonio Laínez, director de la microcredencial, tienes la palabra y te voy a pedir también que presentes a nuestro ponente invitado para la conferencia. Bien, muchas gracias. Junta a la rectora para el desarrollo de microcredenciales universitarias, delegado de Defensa de Aragón, directora general de universidades, asesor de la rectora para asuntos institucionales, teniente general y vicepresidente y consejero para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana, presidente de Ibercaja, decano del Colegio de Economistas de Aragón, presidente del Consejo Social, decana de la Facultad de Economía y Empresa, representantes de diversas organizaciones e instituciones económicas y financieras de Aragón que nos acompañáis, profesionales y compañeros del mundo académico y profesional, buenos días a todos. Os agradezco en primer lugar a cada uno de vosotros que nos acompañéis en este importante acto para la universidad y para el Ministerio, para la delegación del Ministerio de Defensa, como es la presentación de la que creo que es la primera microcredencial de España en geopolítica aplicada a la empresa. Vivimos, ya se ha esbozado y se dirá mucho a lo largo de la sesión, en un mundo donde la geopolítica impacta directamente en los negocios. La guerra en Ucrania, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, la pandemia que vivimos no hace tanto, la carrera por el dominio tecnológico y el control de los recursos naturales y la inestabilidad en África y en Oriente Medio, como estamos viviendo estos días de manera cruel, han transformado radicalmente el panorama empresarial global. Las empresas españolas, cada vez más internacionalizadas, necesitan directivos capaces de anticipar y gestionar estos riesgos geopolíticos. Por eso nace esta microcredencial única en geopolítica aplicada a la empresa. El curso es un programa pionero de 90 horas, 9 créditos ECTS, diseñado específicamente para directivos, gerentes y profesionales que toman decisiones estratégicas en la empresa. En su diseño han participado, además de la Universidad de Zaragoza y el actual y anterior delegado del Ministerio de Defensa, destacados representantes de Cámara de Comercio, de COE, de Ibercaja, del Colegio de Economistas de Aragón, a quienes quiero agradecer públicamente, lo he hecho en privado muchas veces, su colaboración e implicación en la organización y en la puesta en marcha de esta credencial, de esta microcredencial. Como se ha dicho, ellos han sido un poco la fuente que nos han iluminado respecto a temas, metodología, etcétera, que bueno, pues nos han aportado, a los que algo sabemos también de esto, pues al final para preparar un poco este programa que esperamos sea de interés para todo el sector empresarial. Entre los objetivos principales que el programa persigue están el entender cómo los acontecimientos geopolíticos afectan a las estrategias empresariales, desarrollar habilidades para identificar y gestionar riesgos geopolíticos y aplicar conocimiento geopolítico en decisiones empresariales estratégicas. Estos son los objetivos principales que buscamos. ¿Y a quién va dirigida la microcredencial? Pues a empresarios, ejecutivos y gerentes con responsabilidad estratégica, a miembros de consejos de administración y asesores estratégicos, profesionales de comercio exterior, finanzas, logística, operaciones y a consultores y analistas de riesgo. Hemos pensado en un máximo de 30 participantes para garantizar un aprendizaje personalizado e interactivo. Y hemos estructurado un programa de 12 módulos temáticos distribuido en sesiones quincenales de 7 horas y media, con el siguiente contenido que voy a resumir muy brevemente.
En primer lugar, un módulo sobre fundamentos de geopolítica y organismos y mercados internacionales. Seguidamente, otro sobre tecnología en la competencia global, donde hablaremos de ciberseguridad, propiedad intelectual y guerra tecnológica. El tercer módulo está destinado a la energía y recursos naturales, donde hablaremos de geopolítica del petróleo, gas y energía, la seguridad energética y los minerales críticos. Habrá un cuarto módulo sobre conflictos, seguridad, defensa y diplomacia y la geopolítica transversal. Un módulo posterior sobre geopolítica y conflictos regionales, donde se analizarán las grandes potencias y sus áreas de influencia, China, Estados Unidos, Europa y, como no, el nuevo sur global, así como la medición y mitigación de los riesgos geopolíticos y de la internacionalización. El módulo sexto estará dedicado a la inteligencia económica y seguridad, donde se verán también herramientas de análisis de información y la seguridad y protección en la empresa. El siguiente módulo será sobre riesgos geopolíticos y su integración en la planificación estratégica y en la internacionalización de los entornos complejos y la planificación de contingencias. El octavo módulo se dedica a los riesgos financieros, donde se analizarán mercados, riesgos, divisas y sanciones internacionales. El noveno, estrategias de internacionalización en entornos geopolíticos complejos, que incluirá contratos, logística, solución de controversias y gestión de recursos humanos. El décimo, liderazgo y gestión global, donde se analizará diplomacia, negociación empresarial, liderazgo multicultural, comunicación y reputación. Y, por último, un módulo sobre experiencias empresariales compartidas de éxitos y fracasos de nuestras empresas, donde pondrán, lógicamente, experiencias vividas y casos reales que se presentarán. La metodología del curso es innovadora y contempla un enfoque 100% práctico, clases magistrales por profesionales de primer nivel, estudios de casos reales de empresas multinacionales, talleres interactivos para la aplicación práctica, simulaciones de crisis geopolíticas para practicar toma de decisiones y herramientas digitales de análisis geopolítico. Organizaremos también paneles de empresas españolas compartiendo éxitos y fracasos, como decía, en contextos geopolíticos complejos. Los participantes desarrollarán casos reales de identificación y mitigación de riesgos y, por lo que se refiere a la metodología, pues el profesorado que va a desarrollar cada uno de estos módulos es de máximo nivel institucional y empresarial. Profesionales del Ministerio de Defensa, de CESCE, de la Cámara de Comercio, de Banco de España, de Ibercaja, por supuesto de la Universidad de Zaragoza, y profesionales de empresas multinacionales y expertos internacionales conforman pues, el abanico de los diferentes ponentes en las sesiones en que hemos estructurado el curso. Y nos planteamos, pues, cuando diseñamos el mismo, qué buscamos, qué resultados queremos esperar. Pues, principalmente que los participantes sean capaces de tomar decisiones informadas considerando factores geopolíticos, gestionar eficazmente riesgos y oportunidades geopolíticas, anticipar y adaptarse a cambios en el panorama global, integrar el análisis geopolítico en la planificación estratégica empresarial, elaborar y aplicar planes de contingencia ante crisis internacionales y, cómo no, desarrollar networking con otros directivos y expertos. Estos son un poco los resultados, no sé si ambiciosos o no, pero desde luego los que nos hemos marcado como objetivo alcanzar al final del curso. El curso también tiene su parte operativa. Vamos a empezar el 1 de octubre, terminaremos en marzo, habrá una sesión de clausura en el mes de junio. Se impartirá en la Facultad de Economía y Empresa principalmente, ¿no? Y no descartamos que haya para alguna sesión, pues en las sedes de las entidades colaboradoras que participan, donde se desarrolle pues algún seminario, alguna ponencia. Y el horario pues será prácticamente, bueno,
empezará a las 9:30 hasta las 8:30, con comida incluida. Pensamos que es interesante también compartir durante el momento del almuerzo, pues traer algún ponente que departa con los asistentes, y si el Paraninfo nos lo permite, el restaurante en Paraninfo, pues lo celebraremos aquí, de manera que sea una sesión continua a lo largo de todo el día. Las sesiones serán quincenales para que no supongan un cúmulo de actividad, de dedicación en la apretada agenda que todos los asistentes seguro que tienen. Y bueno, y básicamente esto son las partes operativas. Ya finalmente, al principio he dicho que se trataba de un programa único. ¿Por qué entiendo que es esto? Porque yo creo que el compendio de todos los factores que combinan la geopolítica y la gestión empresarial de forma tan específica y práctica hacen que esta microcredencial, por lo menos en mi opinión, sea única y primera en España. Creo que todos compartimos que en un mundo cada vez más incierto las empresas ya no pueden considerar la geopolítica como un factor externo y marginal, sino que deben integrarla en el centro de sus estrategias y operaciones. Y los empresarios que nos acompañáis, pues podéis seguramente confirmar todo esto que digo. Las empresas deben pasar de una gestión reactiva a una proactiva, integrando la inteligencia geopolítica en la toma de decisiones para anticipar riesgos y aprovechar las oportunidades que surgen en este nuevo entorno, donde la formación del personal va a ser clave para sobrevivir, por una parte, y prosperar ante las oportunidades que seguro que se van a presentar. Y es este el propósito del programa de formación que presentamos: capacitar a quienes deben tomar decisiones estratégicas de la empresa y ejecutarlas, a transformar la incertidumbre geopolítica de una amenaza paralizante en un factor de ventaja competitiva en este convulso contexto económico actual. La geopolítica no es opcional para los líderes empresariales, seguro que también lo compartís. Es esencial para todos, para la supervivencia y el crecimiento de las empresas, y la pregunta que nos debemos hacer es si todos los directivos, asesores y consejeros de nuestras empresas están preparados para liderarlas en este nuevo contexto geopolítico. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Presentamos al ponente. Sí. Francisco José Gam Pampols es teniente general retirado del Ejército de Tierra y en la actualidad vicepresidente segundo y consejero para la recuperación económica y social de la Comunidad Valenciana. Inició su carrera en la Academia General Militar, obteniendo el despacho de teniente en 1980, y a lo largo de más de 4 décadas de servicio ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en el ámbito militar, entre los que destacan la dirección de la Academia General Militar de Zaragoza, la dirección del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS, y la jefatura del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Valencia, así como la responsabilidad del Cuartel General del Cuerpo del Ejército de Despliegue Rápido de la OTAN en Vétera. Su experiencia internacional es especialmente relevante, habiendo liderado y participado en misiones de paz y construcción en Bosnia y Herzegovina, como jefe de operaciones en la misión de la ONU y la OTAN, Kosovo como jefe del Estado Mayor operativo en la misión KFOR de la OTAN, y Afganistán como jefe del equipo de reconstrucción provincial en Kuala Lumpur, dentro de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad. Por su trayectoria ha recibido 27 condecoraciones, entre las que destacan la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como diversas medallas internacionales de Naciones Unidas, la OTAN, Francia, Colombia y Portugal. En el ámbito académico, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED
máster en Defensa Nacional y doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija y ha sido premiado por su trayectoria profesional por la Asociación de Periodistas de Defensa, además de que es miembro del Círculo Cívico de Opinión y del Consejo Asesor de la consultora estratégica internacional Faros. El teniente general Gang Pampol es un reconocido también comunicador y divulgador de la cultura de defensa, experto en inteligencia, estrategia, geopolítica y liderazgo. Ha impartido conferencias en grandes empresas, instituciones civiles y militares y es colaborador habitual en medios de prensa escrita, radio y televisión como analista geopolítico. También es profesor de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, así como conferenciante invitado en numerosas universidades españolas. Su faceta deportiva y de exploración es igualmente destacada. Es un alpinista y explorador de referencia, siendo el primer español y la quinta persona en el mundo en alcanzar los llamados 3 polos de la Tierra, la cima del Everest, el Polo Norte y el Polo Sur. Ha participado en expediciones emblemáticas como el Sisha Palma, el Aconcagua y el Kilimanjaro y ha sido vicepresidente de la Sociedad Geográfica Española. Como autor ha publicado libros como El arte de mandar bien y El arte de la guerra y es coautor de Liderazgo, Motor de cambio, además de numerosos artículos y monográficos sobre liderazgo y geopolítica. En definitiva, el conferenciante que hoy nos acompaña y al que quiero agradecer que haya tenido la amabilidad y haya realizado un gran esfuerzo por acompañarnos en este momento, es un referente en liderazgo, estrategia, defensa y exploración, con una trayectoria que abarca la excelencia militar, la divulgación académica y la aventura, lo que le convierte en un ponente excepcional en este acto de presentación del curso de Geopolítica aplicada a la empresa que nos ocupa. Cuando quiera, yo creo que... Sí, muchas gracias, José Antonio. También, muchas gracias a todas las personas que han intervenido en esta mesa por las aportaciones y por el trabajo conjunto que se ha desarrollado. Y ahora pues es un verdadero honor para nosotros contar con la presencia de nuestro conferenciante, el teniente general Gan, a quien agradecemos. Yo quiero agradecer de nuevo, una vez más, pues su disponibilidad para acompañarnos hoy a impartir esta conferencia, que es Geopolítica y Empresa, Cui Prodest. Así que yo creo que sin más le vamos a hacer la palabra, nos vamos a bajar de la mesa para poder seguir mejor la conferencia. Muchas gracias. Autoridades académicas, autoridades civiles, autoridades militares, señoras y señores, queridos amigos. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la Universidad de Zaragoza la oportunidad que me da para compartir unos momentos en los que trataré de transmitir una serie de reflexiones que son finalistas todas. Es decir, dar lo que nos ha explicado el profesor José Antonio Lainez es de una evidencia palmaria. Pero hay veces que lo obvio es, desgraciadamente, lo que más cuesta percibir, ¿no? Es un honor y es un placer estar aquí con ustedes. Esta fue mi primera universidad. Yo me matriculé como alumno de primero de Físicas en la Universidad de Zaragoza en el año 1975, por imperativo categórico en aquel caso, porque era el curso selectivo para ingreso en la Academia General Militar. Y luego, como director de la Academia General Militar, pues he tenido el honor de participar en un cambio de modelo de enseñanza, cambio complejo, que tuvo como uno de los pilares de su desarrollo el Centro Universitario de la Defensa, centro adscrito a la Universidad de Zaragoza,
con algunas de las personas que hay aquí y que he compartido interesantes debates sobre cómo llevar a buen puerto aquella iniciativa. No, estamos en... La tecnología es un arma cargada de futuro. Venga. Sí, mejor. Sí, ahí, ya, está bien. Gracias. Siguiente. Bueno, el título pretendía ser retador o sugerente y lo es pues porque, como toda buena película, el sentido solo se adquiere al final, ¿no? Será en la penúltima transparencia cuando seamos capaces de decidir quién gana. Este es el escenario, esta agenda que les comparto es cómo va a transcurrir esta presentación. Les describo un escenario, una definición operativa de la geopolítica, no exenta de algo de academicismo, pero operativa. Un análisis del entorno en el que nos desenvolvemos, qué riesgos nos acechan en ese entorno, sintetizados a través de dos elementos de referencia, que son la Dirección de Seguridad Nacional y el Foro Económico de Davos, a través de su informe de riesgos globales. Geopolítica y empresa, nos centramos, los actores, los sistemas que emplean, cuáles son las herramientas para el ejercicio del poder. Algo que no vemos, que es un cisne negro, en palabras de Nassim Taleb, algo que es un disruptor real, pero nadie lo percibe, y pasa como decía Schopenhauer, cuando la verdad se impone por sí misma, luego parece que todo el mundo tenía que haberla visto. Falso. Y por último, ¿qué desafíos y oportunidades hay en el mundo de la empresa para poder lidiar en este entorno, ¿no? El mundo que yo estudié, y viendo el auditorio, la inmensa mayoría también, era un mundo previsible. Era un mundo que tenía complejidades, pero que se intuía. Aquí tiene la forma, pues ya ven, un hexaedro, pero bueno, uno se coloca y lo que no ve sabe dónde está. Es verdad, siempre hemos tenido el concepto de las antípodas, lo que estaba en el otro lado, ¿no? Nos explicaban que si éramos tenaces, si picábamos mucho, llegaríamos a Nueva Zelanda. Esto ha cambiado. Ese mundo que era fácil literalmente de intuir, ahora hay que imaginárselo. Hay que imaginárselo porque ha cambiado no solo conceptualmente, sino fundamentalmente desde el punto de vista de las relaciones, a través de ese proceso que conocemos y que está en crisis, que es el de la globalización, ¿no? El escenario que tenemos, les han hablado mucho de megatendencias. Hay dos megatendencias. La primera de ellas arranca en la última década del siglo pasado, que es esa globalización que ha seguido un impulso desigual, a pesar de que hayamos creído que ha tenido un desarrollo armónico, no ha sido así, pero ahora ha llegado un momento en el que hay tres caminos distintos. Uno que se llama, o se pretende identificar con la desglobalización, otro con la globalización fragmentada y otro con la nueva teoría de una globalización parcial. Y otro elemento que, a pesar de que se había ido atenuando a lo largo de la historia, que son las desigualdades entre Estados, se había hasta prácticamente en la crisis de 2008, hemos ido encadenando una serie de crisis que tienen en mente, ¿no? Se desencadenó la crisis de la subprime, la identificamos finales del 2007-2008, se dilata para Europa en concreto más de 6 años, en España hasta 7, luego aparece la COVID, la crisis de la COVID-19, y luego aparece una crisis geopolítica pura y dura, que es la de un conflicto en la parte más alta del espectro entre dos estados, la guerra de Ucrania, en la que seguimos, además de otra, que es un conflicto latente con estallidos de altísima violencia, que es en Oriente Medio, más otro más que les contaré después. Si se ha atenuado la desigualdad entre países y ahora estamos viviendo ese modelo de globalización fragmentada, ¿por qué la percepción de las sociedades, es de mayor desigualdad? Porque es lo que se percibe. El auge de los extremismos es producto de la manipulación de la información respecto a determinados aspectos de la desigualdad dentro de las sociedades. Luego haremos un análisis porque eso es uno de los elementos capitales que los empresarios tienen que tener en cuenta a la hora de formular sus políticas. Este entorno es antiguo,
Ese acrónimo corresponde a volátil, incierto, complejo y ambiguo, el VUCA de los Estados Unidos, una creación de la Rand Corporation en su momento, y la S es una aportación propia y es saturado de información. Esto ha pasado siempre. La saturación de información no. Información que no inteligencia. Luego distingo. Esto ha pasado siempre. ¿Qué es lo que hace diferencial este momento de respecto a los otros? La velocidad, la rapidez a la que se están produciendo estos cambios, que los hacen realmente inaprensibles. Y lo único que nos permite lidiar en ese mundo es un búho, la inteligencia, es el búho de Minerva. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la información elaborada con un propósito que permite al decisor reducir el umbral de incertidumbre y utilizar las mejores opciones para lograr sus objetivos. Sin esa inteligencia somos pollos sin cabeza, a toda velocidad hacia ninguna parte. ¿Qué es la geopolítica? Esa definición operativa que les decía. Pues es una ciencia, no es un arte, es una ciencia. Así como la estrategia es ciencia y arte, la geopolítica es ciencia. ¿Y qué busca esa ciencia? Analizar las fuentes de poder y ayudar a obtenerlo, preservarlo y proyectarlo condicionado a un entorno geográfico concreto. Este entorno geográfico en el 19 era previsible, en el 20 menos previsible y en el 21 se extiende a todos los dominios: terrestre, marítimo, aéreo, espacial, ciberespacial y cognitivo. ¿Para qué? Pues para anticipar el comportamiento de los principales actores estatales, subestatales y supraestatales, países y coaliciones en términos de posicionamiento. ¿Qué van a hacer? Esto lo definía magistralmente Zbigniew-Brzezinski en un libro que se llama El Gran Tablero Mundial, libro del año 1976, que les recomiendo. Es una herramienta de estadistas, entiendan estadistas aquellos que buscan el mayor bien para el mayor número con el menor prejuicio para el menor número en un horizonte que no se materializa en su beneficio. Piensan en generaciones, no en elecciones. ¿Hay sesgo en la geopolítica? Naturalmente, de la misma manera que lo hay intelectual, porque hay distintas escuelas que permiten la aproximación geopolítica. Está el neorrealismo ofensivo, está el deconstructivismo, en fin, hay muchas. Existe uno, y es uno que lo llevamos en el ADN. Es el geográfico. Nosotros vemos el mundo en función de dónde hemos nacido, aunque hayamos viajado. Nosotros somos eurocéntricos, interpretamos el mundo así. Para nosotros, la definición de un punto en el globo se basa en la longitud y la latitud. Y la longitud se mide a partir del meridiano de Greenwich. Ese era el verdadero poder del Reino Unido. Nosotros teníamos uno antes que ellos, pero lo perdimos. ¿Todos lo vemos así? Evidentemente no. Este es el imperio del centro. Este era imperio cuando nosotros todavía teníamos serias dudas acerca de qué queríamos ser en el mundo. Salvo los últimos, salvo el siglo que va desde las guerras del opio hasta la victoria del Partido Comunista sobre el Kuomintang, es decir, hablamos desde 1850 hasta 1949, esos han sido los únicos 100 años que desde el siglo III antes de Cristo hasta ahora China no ha sido un imperio mundial, el primero. Eso configura una forma de pensar, se llama sinoísmo. ¿Y son los únicos? Pues no, evidentemente ese es el acrónimo de Make America Great Again, que era el acrónimo de campaña del presidente el presidente Trump. ¿Qué significa? Siempre se han visto así. Cuidado, no interpretemos que todo lo que estamos viendo ahora acerca de Estados Unidos es una creación reciente. Esto lo anticipó el presidente Obama en 2013. Hubo quien no lo quiso oír o no lo supo leer. ¿En qué entorno nos encontramos? Pues se define como de competición entre grandes potencias. ¿Cuáles son las grandes potencias? Pues solo hay dos. Solo hay dos grandes potencias. Venimos de un proceso donde existía un país hegemónico desde la caída desde la implosión de la Unión Soviética, un poquito después de la caída del muro de Berlín, hasta prácticamente el final de la primera década del siglo XXI, había un poder hegemónico. A partir del 2010, ese poder hegemónico empieza a entrar en conflicto con otros intereses que son inicialmente de carácter regional, pero se expanden, que es China. Y ahora mismo solo hay dos grandes potencias que estén en ese modelo de confrontación. Están compitiendo.
competir a lo largo de un espectro en el que, sin haber entrado en el conflicto directo, sí que existe un conflicto a través de pares interpuestos, los llamados proxies. ¿Hay conflictos entre Estados? Sí, más que en ningún momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay un instituto que se llama SIPRI, el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, que dice que hay 59 conflictos activos que han provocado solo en el año 2024 más de 150.000 muertos. La mayoría de ellos en la guerra de Ucrania, pero no solo. Y hay conflictos intraestatales. ¿Por qué? Pues porque la era de la ira se ha apoderado de las sociedades. Cuando el amortiguador social por excelencia, que es la clase media, no puede hacer la regulación en función del mérito y la capacidad, el tránsito de una capacidad a otra, y es perfectamente legal, legítimo y reconocible, la sociedad entra en ebullición. La crispación, el enfrentamiento, la polarización. Cuidado, porque todo esto se ve al acabar la Primera Guerra Mundial. Aquellos que dijeron no sabemos por qué ha pasado. ¿Por qué se compite ahora mismo en el mundo? Pues se compite en 4 escalones muy distintos. Uno es la pura supervivencia, estamos hablando del agua y los alimentos. Otro es aquellos países que llamábamos en vías de desarrollo en su momento. ¿Por qué? Pues porque ya son capaces de obtener, procesar, elaborar, van ganando valor, añaden valor a lo que producen y lo distribuyen, aunque no tienen la capacidad autónoma para hacerlo, necesitan a otros, que son los que ya están en la fase de crecimiento, invierten en otros países, explotan fuentes de energía y tienen industrias avanzadas. Pero hay una cuarta a la que hay que luchar por incorporarse, especialmente desde el mundo de la empresa. Son los que están compitiendo por el talento, por la tecnología, por la innovación y por el liderazgo mundial. Decía el presidente Borrell, el alto representante, Josep Borrell, una frase que me pareció genial. Me dijo, si en una mesa de negociación uno no está sentado, es parte del menú. ¿Por qué está en crisis la globalización? Porque hay ganadores y perdedores de la globalización. ¿Quiénes son los ganadores? Lo que se entiende por Occidente. Occidente es un término geográfico que no se corresponde con la realidad de los países que están en ese estadio, porque estamos hablando, por ejemplo, de Japón, de Corea del Sur, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda. Eso no es Occidente para nosotros, eso es Oriente. Es un término que tiene que ver con la estructura político-económica de esos países. En general, liberal-democracias más o menos perfectas o imperfectas, o bien estados sociales y democráticos de derecho en la teoría del magisterio social de la Iglesia de León XIII. Ha aparecido una cosa que se llama el sur global, luego lo detallaré otra vez. El sur global nace en la década de los 60 del siglo pasado en un pacto que se llamaba de Bandung, y eran los llamados países no alineados. Ese grupo de países no alineados, después del cataclismo que supone la implosión de la Unión Soviética, vuelve a aparecer como el grupo de los 77 en Naciones Unidas en la primera década de este siglo, y ahora mismo conforma un bloque que no está perfectamente definido, pero que sí está muy bien orientado hacia otros modelos de gobernanza global que no coinciden con los tradicionales. Y así aparecen los llamados parias de la Tierra, los que rechazan a Occidente porque ni comparten valores, ni comparten principios y lo único que tienen son recuerdos, y no especialmente positivos, de unas economías neocapitalistas extractivas que han padecido. Por eso es tan difícil entrar en África, por eso es tan difícil entrar en algunos países de Asia. Y este es el que no vemos, pero es el más importante de todos, porque en este estamos todos y no tiene fronteras. Esto es lo que se llama un Global Common. Esto es el ciberespacio. De los más de 8.200 millones de habitantes que poblan el planeta, el 58%, casi el 60%, vive en ciudades, en zonas urbanizadas. ¿Qué significa? Que tiene una demanda incesante de recursos. A medida que va accediendo a esos recursos, genera más demandas. Vean la sanidad. Que el 70% son usuarios de teléfonos móviles que no son el concepto inicial que teníamos, es una fuente de información, es un sistema de pago, es una fuente de relación, en fin. Son usuarios de Internet. Vivimos en un mundo altísimamente interconectado, de tal manera que cuando un pequeño elemento
produzca una disrupción en algo tan simple como la energía eléctrica, pues un país se para. Se para. No es que se ralentice. Y por último, y la más preocupante de todas, es que 2/3 de esa población tienen como principal fuente de información las redes sociales. Que cada uno se posicione, los que tienen empresas y responsabilidades, que sepan de qué estamos hablando. No se trata de hacer marketing en las redes, o no solo. Así que hay 5 jinetes del apocalipsis. Había 4, que eran la guerra, el hambre, la peste y la muerte, y la desinformación. La desinformación altera procesos electorales, crispa a las sociedades, se carga la reputación de una empresa, de un gobierno, anula a una persona. Los riesgos. El Foro Económico de Davos, lo que llamamos Foro Económico de Davos, produce un documento que a todos los que están aquí les habrá sonado o les sonará, se llama el Informe de Riesgos Globales, el Global Risk Report. Es un estudio que se hace con personas del mundo de la academia, con think tanks, con empresas, con científicos, en general, y se les hace una serie de preguntas para que evalúen cuáles son los riesgos que ellos creen. El primero, evidentemente este año, es el conflicto entre grandes potencias, el conflicto entre países. Pero el segundo tiene que ver con el cambio climático, una de las megatendencias. El tercero tiene que ver con la economía, nuevamente, la confrontación geoeconómica. El cuarto tiene que ver con el espacio ciber, los morados ciber. El rojo, social. El azul, economía. El quinto es economía. España. Otro elemento que tienen que saber que existe, que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional. Se formula normalmente por periodos de 4 años, pero entra en revisión, y yo les recomiendo que la lean porque esa estrategia trata el mundo de la economía y de la economía nacional. La riqueza de las naciones, en términos de Adam Smith, la producen las empresas. Las naciones no generan riqueza fuera de las empresas, son ustedes. ¿Qué es lo que más preocupa? La desinformación. Lo que va a tender a agravarse, la mitad de los encuestados creen que la desinformación crecerá en los próximos 5 años. A continuación, el mundo ciber, ese en el que no es cuestión de si están o no siendo atacados. Ya les digo yo que están siendo atacados. Otra cosa es que lo sepan. Créanselo. Los flujos migratorios irregulares. Tenemos una imagen un poco sesgada porque lo interpretamos a golpes. Los flujos, los que tienen un poquito más de información, lo considerarían la primera de las megatendencias que se van a producir. La tensión estratégica y regional, pues depende para nosotros, en primer término, de lo que ocurra en Oriente Medio. No, para nosotros es el norte de África. Nuestro principal tapón ahora mismo, ante una crisis de proporciones que no seríamos capaces de absorber, son los países que están haciendo de tapón al fenómeno migratorio por una parte, de impacto del cambio climático por otra y de guerras por otra. Luego lo analizaremos un poquito más. ¿Por qué tiene que haber geopolítica en los consejos de administración? ¿Por qué tienen que saber los geos de geopolítica? Porque no se trata de un análisis de individualidades. Esto son interacciones. Cada uno de esos bolos que ven son el grado de importancia que tiene ese problema. Y cada uno de los conectores que ven es cómo se relaciona y qué importancia relativa tiene ese enlace. Esto se llama link analysis, análisis de enlaces entre distintos elementos que conforman una realidad geopolítica. Por ejemplo, la desigualdad está relacionada con la economía por una parte, con el enfrentamiento geopolítico por otra. Eso es lo que tienen que ser capaces de entender. Ustedes no tienen por qué saber de todo esto, pero tienen que saber quién sabe de esto y ser capaces de reunirles y entenderles lo que les pregunten. Esa es la formación que les van a dar. Y va a ser, bueno, me gustaría que muchos estadistas asistieran a ese curso, por lo que he oído. Me encantaría. Parecería un tiempo excelentemente empleado. ¿Y a los españoles qué les preocupa? Esta es la de Eurostat. ¿Qué nos preocupa a los españoles? Pues ya lo ven. La vivienda, la subida de los precios y la inmigración, las 3 primeras. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que hay
una brecha enorme entre el mundo académico y las sociedades. Y esa brecha solo la rellena la pedagogía, la explicación, lo que no se hace. Cuando alguien dice que África es un problema, tiene que explicar por qué es un problema. No es un problema por las pateras en sí, que también. Es un problema por muchas más cosas, porque es un continente emergente, con una natalidad desbordante, que es la primera reserva de recursos críticos del mundo, que tiene una capacidad extraordinaria para cubrir los huecos que nosotros no seremos capaces de cubrir gracias a nuestro invierno demográfico, etcétera, etcétera. Eso es pedagogía de la que es necesaria. Y eso es lo que también tienen que saber los que dirigen empresas para saber cómo hay que explicarles que además de la vivienda y además del salario hay otros elementos a los que tienen que atender. Otra megatendencia. Europa vive un invierno demográfico, vamos, ahora mismo una glaciación demográfica. ¿Qué significa? Pues significa que a los estándares de bienestar que hemos conseguido, y los hemos conseguido con un proceso en el que éramos capaces de tener a 2 personas trabajando que mantenían a una que estaba en una situación de entre 0 o 15 años o más de 65, esa proporción ha desaparecido. Y eso no lo rellena solo la productividad. Luego necesitamos incorporar mano de obra, y además mano de obra, como somos una sociedad terciarizada y ya a punto de entrar en el 4.0, especializada. ¿Y qué hacemos? Pues o la formamos en origen o desapareceremos. Para la empresa, en la zona amarilla vive tanta gente como fuera de ella. ¿Dónde están los clientes? ¿Dónde están los consumidores? ¿Dónde están los productores? Porque ahí también están los principales productores de tierras raras, que son el driver, el elemento que dirige ahora mismo la capacidad de desarrollo de esas economías que queremos descarbonizar. Luego habrá que hacer negocios con ellos, y si hacemos negocios con ellos habrá que saber cómo piensan, cuáles son sus gobiernos. Esos países han desacoplado mucho más que otros su dependencia de Producto Interior Bruto respecto a las exportaciones. Luego tenemos que ser muy buenos y muy competitivos y convencerles. Hay países como Irlanda, como Emiratos, como Libia, como Malasia, Taiwán, que son exportadores. Sin exportar mueren. Esto no tiene que ver con la balanza, ¿eh? Esto tiene que ver con la realidad de la sociedad. Los aranceles. Vamos, un toque de la geopolítica a la empresa. Estos picos que vemos corresponden a esos grandes volantazos que da Estados Unidos, que tiene intereses permanentes, no amigos permanentes ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes, que son ser la potencia dominante y hegemónica en la segunda mitad del siglo XXI. Esa es su formulación. Coincide con otro país en esa formulación. Evidentemente, luego tenemos un choque. ¿Qué son los aranceles? Pues la expresión clara de la proyección en política exterior de los problemas económicos de un país. ¿Y qué es el poder? El poder es la capacidad de hacer compulsión sobre otro actor para que haga lo que nosotros queremos incluso en contra de su voluntad. Bueno, pues eso es poder. Proyección de poder exterior. ¿A través de qué? De la fuerza económica, pero fuerza. ¿Se acuerdan del día 2 de abril, el día de la liberación? Bueno, aparte de la grandilocuencia, estos problemas, aquí hay economistas que hacen esos seguimientos históricos, estos problemas no son de ahora, ¿eh? El problema del déficit de Estados Unidos no es de ahora, el problema de las declaraciones de dumping, tanto fiscal como directo, no son de ahora, las sanciones que se han impuesto a China han ido variando a lo largo del tiempo. Estados Unidos ha impuesto sanciones a países a lo largo de la historia, siempre por criterios políticos, en primer término, y económicos en segundo. ¿Qué hemos visto en este carrusel? Pues hemos visto que la repercusión directa de esas medidas sobre la economía ha sido instantánea. Instantánea. O sea, estamos hablando de pérdidas de un 10% en un día en los mercados de valores. ¿Y luego qué ha pasado? Pues que la pérdida es instantánea y la atenuación es progresiva. En esos interregnos, decía Grasmi,
Gramsci siempre surgen los monstruos, ¿eh? Y los monstruos son los que tienen información privilegiada y ganan muchísimo con casi nada. Una ineficiencia. Un ejemplo de incidencia que estamos viviendo hoy, por otro motivo, pero hoy. Economía y energía. La geopolítica del petróleo y el gas no está en declive, está más viva que nunca. Cuando hablamos de gas y petróleo, tenemos un sesgo cognitivo y lo llevamos a Occidente. Nosotros nos preocupamos por descarbonizar, pero el ministro de Economía nigeriano decía que estaría encantado de preocuparse por la descarbonización una vez haya alcanzado la carbonización. Claro, o sea, tenemos una tendencia a proyectar nuestros deseos sobre las realidades de otros, y las realidades de otros son las que son. O sea, para que no contamine un país como Nigeria, que tendrá tantos habitantes como la Unión Europea en el 2060, habrá que hacer algo en el origen, ¿no? Habrá que proporcionar unas fuentes alternativas, habrá que invertir en ellos, habrá que pagar por el dióxido de carbono que no emiten, ¿no? Porque solo por decirlo, no. Esos eran los famosos protocolos de Kioto, el de París, en el que íbamos a compensar con cantidades astronómicas, cientos de miles de millones de dólares, ¿no? No ha pasado. Las energías renovables van a transformar la geopolítica. ¿Por qué? Pues porque requieren de los dos elementos que ahora mismo son disruptores, la tecnología y un acceso a determinados materiales que está muy restringido, que son las tierras raras. Hay quien tiene los dos, China tiene los dos, Estados Unidos tiene uno y un poquito de otro, por eso quiere Groenlandia, entre otras cosas, ¿eh? No entremos en desvaríos, es por eso, fundamentalmente. La transición energética, que es inevitable que ocurra, tiene que ocurrir, tendrá, por una parte, va a suponer un cambio de las fuentes de poder de las naciones, porque en vez de petroestados tendremos electroestados. No solo no contaminarán, sino que vendrán una energía limpia y grabarán la huella de carbono de aquellos que quieran vender. Evidente. Generará tensiones en el proceso de globalización. Pues claro, porque nadie cede el poder. Nadie quiere ceder el poder que tiene. El poder de la OPEP Plus ahora mismo es mantener los precios del petróleo o dispararlos mañana. Por cierto, estamos ya en el barril de Brent rozando los 80 hoy, ¿no? Habrá nuevas formas de competencia y confrontación. ¿Basadas en qué? Pues precisamente en la disponibilidad de esos elementos críticos no reciclables, por un lado, y luego la del talento. Ahora mismo existe una competición por el talento y ya que estoy en la universidad, por favor, métale a la sociedad en la cabeza que el talento hay que fidelizarlo, no retenerlo, fidelizarlo. Y se fideliza haciendo que participe en proyectos que exijan talento, que atraiga más talento y retribuyéndolo adecuadamente. La transición paulatina esta que se nos explica del 2030, 2035 y 2050 es poco realista, no se va a producir así, va a ser abrupta. Va a ser abrupta porque va a ir en función de la disponibilidad de cada país y de sus intereses. Luego habrá que estar preparado, habrá que tener siempre un plan B. La energía ahora mismo es fuente de poder. Yo no concibo que Arabia Saudí de repente diga que Aramco es una empresa que se va a descapitalizar, porque después de las tecnológicas es la primera por valor bursátil en el mundo, ¿no? El modelo actual de geopolítica de la energía sustenta la gobernanza mundial. Los precios del petróleo, los precios del Brent, el Arabia ligero, ¿quién los fija? ¿En qué se paga? Se pagan dólares. Y la energía sigue siendo un elemento central de la economía mundial. Solo tenemos que recordar lo que nos ocurrió el 28 de abril, que pasamos del siglo XXI, tercera década, a 1900. Esto es lo cobarde que es el mercado. Este es el precio del petróleo en las crisis. La guerra del Golfo se pasa de 20 a 40, se duplica. En la crisis de la subprime fue una salvajada. Fue uno de esos precios que en un momento determinado pues, se disparó. ¿Recuerdan que llegó a estar una vez el petróleo a $200 el barril? ¿A 202? ¿Se acuerdan de cuándo fue? Pues con una guerra, con una de las guerras de Israel, en los años 80, principios de los 80, con el Líbano. En la pandemia, ¿qué hizo? Justo lo contrario. ¿Por qué? Por la demanda, evidentemente, cayó. Y ahora
la invasión de Ucrania supuso otro, doblemente, primero por las rutas, segundo por los productores. Y ahora mismo se ha vuelto a disparar, está ya otra vez en 70 y algo, camino de los 80, y irá en función de si cierran o no el estrecho de Hormuz, si cierran o no Bab el-Mandeb, el tránsito por el canal de Suez. Pero sí, hay que contar con esto. Y si hay que contar con esto, ¿por qué pasa esto si los países tienen 100 días de reserva estratégica? ¿Por qué? Porque el mercado, como el dinero, no cree en Dios. La democracia, ¿por qué le importa? ¿Por qué es importante para una empresa tener una referencia democrática respecto a con qué países hace o no hace negocio? En primer lugar, porque son más estables y más previsibles. En segundo, porque suelen respetar los acuerdos a través de leyes. Y en tercer lugar, porque tienen una serie de mecanismos de información que les permiten ser más transparentes, más accountant, ¿no? Son capaces de responder más a las exigencias de un intercambio económico, ¿no? Sur global. Me paso a las democracias y les paso al sur global. ¿Se acuerdan? Aquellos que rechazaban el modelo occidental. ¿De dónde viene este mapilla? ¿De dónde salen estos países? Estos países son los que votaron en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando la invasión rusa de Ucrania, en verde. 144 países, dice, la inmensa mayoría. No, menos de la mitad de la población mundial vive en esos países. Los amarillos. Esos, más de la mitad de la población mundial viven ellos. Y para la empresa, todo el mundo tiene un plan hasta que le parten la cara. Aparece la COVID, le aplican un arancel monstruoso y ¿ahora qué? Bueno, en primer lugar, el músculo, el poder económico. ¿Qué capacidad de respuesta tengo? ¿Qué resistencia? ¿Cómo estoy posicionado? ¿Cuánta presión puedo ejercer en otros países? Este sería un índice, ¿no? Si Europa fuera lo que debiera, sería el tercero. Sería un equilibrio a tres polos, imperfecto, pero que nos vendría extraordinariamente bien. Pero, desgraciadamente, desde los 90, Europa es un gigante económico, ya no tanto, un enano político y un gusano militar. Así lo definía Mark Eiskens, que fue ministro de Asuntos Exteriores. No es ya tan gigante económico, porque saben ustedes que el PIB Occidente antes eran 2/3 del PIB mundial, ahora ya es 1/3. Hemos perdido 1/3 por el camino. Políticamente está más integrada la Unión Europea, pero no de tal forma que tengamos una única política económica, monetaria, fiscal, ni siquiera tenemos una única política exterior, y militarmente estamos exactamente igual que estábamos, con ideas pero sin ninguna acción. Muy buenas palabras y ninguna buena acción. Habría que cambiarlo. El poder duro. ¿Cuál es el poder duro? Pues cuando las cosas no se obtienen por la razón, se obtienen por la fuerza, desde hace muchos miles de años. Lo que ven ahí es los principales productores de armas del mundo. En azul Estados Unidos, ese verde es China, y esa zona azul discontinua sería Europa. Europa Plus. Unos están integrados, otros están integrados y nosotros no estamos integrados. ¿En qué se traduce esto? Pues en el gasto económico en la defensa. Los tres países que ven arriba, la Federación Rusa, Estados Unidos y China, gastan más de la mitad de todo lo que se gasta en el mundo, es decir, casi 3 trillones norteamericanos, billones de dólares europeos. ¿Y esto para qué sirve? Para dominar el mundo. Esta es la geopolítica de los hechos. El tráfico marítimo supone el 85% de todos los intercambios de bienes del mundo. El que controla los océanos, pero particularmente el que controla los choke points, los puntos en los que las aguas azules, las aguas profundas, se acaban concentrando en canales, estrechos, etcétera, pues el que controla eso controla el tráfico mundial. Por eso es importante el estrecho de Malaca, el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Panamá, que también quiere Estados Unidos controlar, porque hay un canal seco chino. Para eso sirve el poder militar, para proyectar la política exterior de un país. Economía y defensa. Y aquí, si no estás sentado a la mesa, eres el postre.
Esta es la que no vemos. Este es el África que no vemos y es tanto o más importante para nosotros, desde mi punto de vista, mucho más de lo que es Oriente Medio. Porque nuestros principales problemas no van a venir de Oriente Medio. Ni siquiera con la crisis de Siria nos llegaron esos problemas. Si recuerdan, la mayor parte de los refugiados en la parte de Siria, cuando la crisis siria cruzó, entró en Europa, la mayor parte se quedó en Turquía y a continuación cruzó por los Balcanes y se fue hacia Centro Europa. No aquí. La que viene aquí son las rutas de África. África Central y África Occidental. Y esto que ven, que es el Sahel, como África es la gran desconocida, ahí hay 6.000 kilómetros de distancia entre uno y otro. Está prácticamente vacío, pero su problema son los estados fallidos que hay ahí. Son estados fallidos porque tenían un régimen, ha caído con golpes militares normalmente, ha caído Mali, ha caído Níger, ha caído Burkina Faso. Y ahora mismo Francia, que era la potencia colonial y que tenía un cierto control sobre esa zona, ha sido expulsada, la consideración de sur global, antigua potencia colonial, y la ha sustituido en la parte militar la Federación Rusa, con compañías privadas de seguridad. Y en la parte económica, China, que lleva colonizando África los últimos 20 años, ante la aparente desidia del resto del mundo. Todo eso que ven ahí son movimientos terroristas que contribuyen a que toda esa zona sea la más inestable y que esté en mayor riesgo del mundo ahora mismo. Todos tienen un factor en común, son salafistas yihadistas. ¿Qué retos tenemos? Y acabo. En el ámbito sociopolítico hay un cambio demográfico, tenemos que ser capaces de incorporarlo. Si lo anticipamos y somos capaces de generar en origen las capacidades requeridas y tenemos la conciencia y la capacidad de proyección necesaria para hacer ciudadanos a esas familias, dar derechos de reubicación, tendremos ciudadanos como el melting pot de Estados Unidos. Exactamente igual, pero tenemos que hacerlo bien y a tiempo. Las sociedades adintra, desigualdad, aumenta la desigualdad dentro de los países. Hay una pérdida de cohesión social precisamente porque la clase media desaparece, se contrae. Y hay una fragmentación que marcadamente se identifica con la polarización política. La soberanía de los Estados se erosiona porque no hay esa unidad interior y se erosiona porque hay elementos supraestatales, no políticos, sino económicos, que son capaces de erosionarla también, que son las grandes compañías, los GAFAM. En el ámbito de la seguridad y la defensa vivimos en un mundo más inestable y más inseguro. El crimen organizado no se lo tomen como algo de bandas criminales. El crimen organizado mueve en bienes 6 billones de euros, casi 5 veces el PIB de España. Así que puede hacer muchas cosas, aparte de corromper las estructuras de un país o generar estados fallidos donde había sistemas democráticos. Alguno de esos países lo tenemos en mente en Sudamérica. La carrera de armamentos, bueno, ese dinero que han visto, se ha incrementado el gasto mundial casi un 10%. Todos los países están gastando más en defensa, o porque creen que deben hacerlo, o porque piensan que si no lo hacen serán señalados. Cualquiera de las dos hipótesis vale. ¿Problema dentro de esa carrera? Pues que la nuclearización, es decir, conseguir armas nucleares, vuelve a ser una aspiración de muchos de esos países a raíz del conflicto de Ucrania y a raíz fundamentalmente de lo que están viendo entre Israel e Irán. Enfrentamientos a lo largo de todo el espectro del conflicto. Significa que siempre estamos enfrentados. Otra cosa es que lo percibamos. Hay una cosa que se llama la zona gris, donde nos enfrentamos a través de la difusión de noticias falsas, el socavar los intereses de los mercados, el alterar las elecciones locales o regionales o nacionales. Hay enfrentamientos de baja intensidad, hay enfrentamientos a través de proxies. Por ejemplo, lo que pasaba entre Irán e Israel con Hezbollah es un enfrentamiento a través de un proxy, para centrarlo. Eso sigue existiendo. En el ámbito socioeconómico, demanda y competencia por los recursos. FIFO, First In, First Out. El que primero llega, compra y se lo lleva. ¿Por qué? Pues porque ese modelo de gobernanza basado en reglas se ha diluido tanto que está desapareciendo. Nos hemos cargado Bretton Woods. Nadie se cree que el sistema de Naciones Unidas funcione como debe y ahora mismo nos acabamos de cargar la Organización Mundial del Comercio. O sea, hace falta crear un nuevo sistema, porque está todo patas arriba.
Costes agregados del cambio climático, hay que anticiparlos. El que quiera disminuir la huella de carbono cuando ya sea compulsiva perderá muchísimo dinero. Tendrá que empezar a hacerlo mucho antes. Automatización y diversificación de actividades. Pues esto es otra realidad. Hay puestos de trabajo que van a desaparecer y hay otros que van a aparecer. Tendremos que ir pensando, para atenuar esa crispación que existe en la sociedad, cómo vamos a ir moviendo a personas que van a perder su puesto de trabajo para hacerlas productivas en otro y cómo vamos a generar capacidades para los nuevos. Ciencia, tecnología, innovación, enseñanza, educación. La educación es cara, pero muchísimo más cara es la ignorancia. Competencia económica, entre otros aspectos, entre grandes potencias. Nos estamos viendo, como no tenemos autonomía estratégica, nos vemos empujados a alinearnos con posturas que no siempre nos van a favorecer. Pero como no tenemos autonomía estratégica, no tenemos capacidad de autodefensa, pues nos vemos obligados a alinearnos sí o sí con postulados con los que no tendríamos por qué comulgar, ¿no? Y para la empresa, el cui prodest, vamos al cui prodest, evidentemente tiene retos y esos retos los tiene en un marco de riesgos y amenazas que tiene que tener evaluadas. Es decir, tiene que tener un buen servicio de inteligencia económica y geopolítica que le explique en qué entorno tiene que tomar las decisiones. Y los asesoramientos que les hagan tienen que ser capaces de entenderlos de forma operativa. Les van a dar inteligencia para decidir. No es como leerse el periódico ni ir a una conferencia divulgativa. Les van a dar... Decidir es escoger. Escoger es desechar. Para eso les van a dar información. Anticipación, como nunca. Tienen que anticipar nuevos escenarios. Tienen que hacer ahora, con la inteligencia artificial, pueden hacer de vez en cuando unos juegos de guerra en el Consejo de Administración, generar un escenario y decir, ¿qué pasaría si? Los planes duran 10 minutos, pero sin un plan no se puede ir ni al cuarto de baño, porque puede no haber papel. Planes, planes y planes. Procesos. Pues hay que alterarlos. Haciendo lo que hacíamos, aunque lo hagamos muy bien, obtendremos lo que obteníamos antes. Luego tendremos que variar alguna de esas cosas, ¿no? Y sí o sí alianzas, porque nadie es capaz de ser autónomo en este mundo. Hay que buscarlas y hay que buscarlas de carácter estratégico. Hay veces que no es la persona que nos gustaría, pero es la que nos... Vamos a ir al joint venture de la mejor manera posible, ¿no? Diversificar, pues los socios. Si hemos visto que el mundo estaba dividido entre una inmensa mayoría que vivía fuera de una zona y otros que estaban en esa, pues habrá que tener socios en todas partes, pero predominantemente en la zona o próximos a ella. Y si es posible que sean regímenes democráticos o poco autoritarios. Y si es posible que tengan unos niveles de autosuficiencia en determinada... En fin, todas esas cosas que hay que estudiar. Tecnificación. Pues la disrupción es tecnológica, evidentemente. Lo que más valor añade es la tecnología. Todos los que están aquí lo saben. O sea, un puesto de trabajo tiene una cualificación tecnológica e inmediatamente el valor añadido de su producto es mayor que el de otro. Es evidente. Y además, la innovación tecnológica trae como consecuencia un efecto, un círculo virtuoso, porque atrae a más tecnología. Gana valor. Si gana valor, aunque no hay que confundirlo, también gana precio. Mejora la productividad, se nos considera fiables, tenemos una responsabilidad y hacemos frente a ella. Y luego somos sostenibles en el sentido en el que la sostenibilidad es un valor en alza, no solo por la Agenda 2030, sino porque nos va la vida en ello, ¿no? La globalización fragmentada, ¿qué significa? Pues que tenemos que decidir los socios que vamos a tener, en qué bloques los vamos a tener, porque a lo mejor no va a haber un solo bloque. Tendremos que hacer equilibrios que hasta ahora no hacíamos, porque trabajar con Estados Unidos era relativamente sencillo, pero si Estados Unidos al aluminio o al acero le pone un 50%, pues tenemos un problema. A lo mejor tenemos... ¿Quién es el principal productor mundial de aluminio? Canadá. Y el segundo, la Federación Rusa. Y tenemos que estar muy atentos a los resultados, porque el mutatis mutandis hace que las cosas que hoy han ocurrido con una amenaza de aranceles hayan generado alianzas temporales para contrarrestarlos, versus Canadá y México. Y luego, no se trata de discutirlo, yo creo que todos ustedes ya lo tienen en la cabeza, la inteligencia artificial es un potenciador clave. Sin él no hay posibilidad de adaptación.
hay que utilizarlo, hay que incorporarlo a todo y hay que incorporarlo con la responsabilidad ética necesaria, ni más ni menos. Y para que todo esto vaya bien, pues con el señor Reinhold Niebuhr, que era un pastor protestante, recito: Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí que puedo y sabiduría para diferenciar a unas de otras. Así que muchas gracias por su atención, ha sido un placer. Muchas gracias, Teniente General Gahn, por esta excelente conferencia y tan enriquecedora, ¿no? Desde luego, bajo ese sugerente título de Qui Prodest, nos deja unas muy valiosas ideas para la reflexión y también nos invita a pensar con perspectiva, ¿no? Y desde luego yo lo que creo es que si algo podemos afirmar tras escucharle es que hoy, al menos los que estamos aquí, somos quienes sin duda nos hemos beneficiado de su experiencia y su mirada estratégica. Muchas gracias. Bien, desde luego para mí ha sido también un honor y una gran satisfacción poder hacer hoy esta presentación que ve la luz en un trabajo muy intenso que iniciamos y que nos implicamos ya en el equipo anterior, entonces yo como vicerrectora con competencias en formación permanente, en un proyecto que de inicio era muchísimo más ambicioso y que continúa siéndolo, creo, ¿no?, que pudimos concretar en esta microcredencial que yo creo que inicia ese camino y que espero que dé unos resultados muy exitosos para poderlo continuar y acometer formaciones mucho más ambiciosas que también tendrán muchos más éxitos. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado hoy en este acto de presentación y les animamos además a que continúen el desarrollo de esta microcredencial y, por qué no, a que pues la cursen, ¿no?, que se inscriban, que se matriculen en ella, porque estoy segura que va a ser un éxito, que va a tener un impacto real y que va a ser una referencia en el conjunto de microcredenciales de nuestra universidad. Con ello damos por concluido este acto. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días.